este segundo bloque de MBD Noticias, sobre todo para conocer que en las últimas horas se supo que el Comité para la Eliminación de la Discriminación hacia las Mujeres, el CEDAW de Naciones Unidas, hizo una serie de observaciones y recomendaciones a nuestro país sobre qué aspectos no se está avanzando de la manera que se debería en este tema. Esto fue en respuesta a una presentación que hizo nuestro país en el mes de octubre, donde concurrió la delegación oficial integrada por el gobierno, pero también hubo un informe de la sociedad civil. Y ahora estamos recibiendo con muchísimo gusto a dos integrantes de la sociedad civil, concretamente de una de las organizaciones que participó en este informe alternativo. Estamos hablando de Cotidiano Mujer y recibimos con mucho gusto a Lilian Celiberti y Flor de María Mesa. Gracias por estar. Buenos días, un gusto siempre estar acá. Vamos a anotar, hubo varias observaciones que este comité hizo al Estado uruguayo sobre salud sexual y reproductiva, sobre cuestiones de aplicaciones de leyes que reconocen que son buenas, a ver, corríjanme ustedes, pero que no se han implementado. ¿Cuáles destacarían ustedes estas principales observaciones? Yo destacaría tres grandes, porque después hay muchas que son interesantes. Una es justamente esto, reconocer que el Uruguay tiene una buena legislación, pero que no se dotan de los recursos para su implementación. Ese me parece que es un eje importante, eso básicamente en relación a la ley de violencia de género, pero también en relación a otras legislaciones de avanzada. En segundo lugar, destacaría la persistencia de una recomendación sobre las violaciones en el terrorismo de Estado, que está en un capítulo especial del comité, que tiene que ver con paz y seguridad, y ahí se reitera también. Y el tercero es el eje de participación política, que creo que la delegación del gobierno tuvo dificultades para hacer entender al comité cómo es que Uruguay sigue manteniendo estos niveles de participación tan escasos de las mujeres. Digo, tuvo dificultades porque intentaron fundamentar cuestiones culturales, pero el comité no entendía por qué creo que Uruguay tiene un prestigio en términos de legislaciones avanzadas, entonces no se entendía cómo es que se mantiene esa persistencia. Después hay otras observaciones y recomendaciones que creo que son muy significativas. ¿Hubo mucha diferencia entre lo que planteó el gobierno y lo que llevó la delegación de la sociedad civil, que está integrada por 8 organizaciones que trabajan y que estudiaron el tema? ¿Y cuáles de esas recomendaciones tienen que ver más con haber escuchado a la sociedad civil? Sí, mira, voy a empezar por el principio, capaz de explicar lo de la convención que tú dijiste, la sigla que es la CEDAW. Esa convención fue ratificada por Uruguay en plena dictadura el año 81. Por lo tanto, al ser ratificada por Uruguay, se incorpora al ordenamiento jurídico interno y mínimamente tiene rango constitucional. Lo digo esto porque para entender qué obligaciones genera la convención, tenemos que tener en cuenta que tiene 3 principios fundamentales: el de la igualdad, la no discriminación y las obligaciones del Estado. Cuando un Estado como el nuestro ratifica una convención de derechos humanos, se obliga a su cumplimiento. Entonces, el examen que se realizó en octubre pasado al Estado es sobre todo el articulado de la convención. Diferentes derechos que dicen desde el año 79 que las mujeres tenemos y que tienen que ser respetados, protegidos y garantizados para que no sean vulnerados y se garantice fundamentalmente la igualdad de género. Entonces, en ese sentido, a lo que añadía Lilian, nosotras integramos una coalición de 7 organizaciones, pero hubo también otra coalición que llevó otros puntos de vista que se complementaron con los nuestros. Tomaron muchos temas de los nuestros. El informe alternativo que llevamos incorpora otros puntos fundamentales, como la situación de mujeres en situaciones más desfavorecidas, como son las privadas de libertad, mujeres en situación de discapacidad. También está el tema de las mujeres migrantes y, por supuesto, mujeres afrodescendientes, que es un punto fuerte en el informe, en las recomendaciones que emite el comité, cuando dice al Estado uruguayo que el Estado uruguayo tiene dificultades para poder tener una mirada
interseccional, ¿no? Es decir, que cruza, digamos, claro, distintas vulneraciones o identidades también, ¿no? Sí, o sea, que hace a la persona ponerse en situación de mayor vulnerabilidad, no solamente por ser mujer, sino por ser afrodescendiente, ser pobre, es decir, migrante, una serie de capas de discriminaciones, que es lo que trata el artículo 9 de la Belén do Pará. Claro. Y que en concreto, por ejemplo, en relación al Ministerio de Desarrollo Social, le recomienda volver a instaurar la Dirección Específica de Mujeres Afrodescendientes que fue desmantelada, digamos, ¿no? Entonces hay como específicamente algunas recomendaciones también en relación a las medidas para mujeres privadas de libertad, de medidas alternativas, como una alarma en relación a la situación de las mujeres en situación de cárcel, porque, bueno, y con hijos en particular. Entonces hay recomendaciones específicas y yo rescato también lo de la educación sexual integral, que es uno de los elementos que se mantiene porque a través de toda nuestra... Que se mantiene como observación. Como se mantiene como observación y que se agudiza en este periodo porque se ha eliminado absolutamente la consideración, ¿no? Claro, porque justamente les iba a preguntar, ¿no? En el 2016 hubo una devolución al gobierno de ese momento, el gobierno de turno. ¿Qué se mantiene de eso o qué ha cambiado, ¿no? Porque algunos temas como este que tú estabas diciendo que no se ha implementado de forma permanente, amplia, la educación sexual a nivel educativo, pero ¿qué otras recomendaciones estuvieron presentes que se repiten o que ha habido un retroceso? Bueno, allí tenemos todo el tema del capítulo de violencia contra las mujeres, que también tiene varias subdivisiones donde podemos encontrar la dificultad para el acceso a la justicia, la ausencia de juzgados especializados en todo el país, no solamente en la capital y en 2 departamentos más con alguna oficina, el tema de la capacitación para magistrados y todos quienes intervienen en el aparato judicial. Después se reitera el tema de la paridad en la participación política y pública, se reitera el tema de la impunidad estatal, no solamente judicial, respecto de la violencia contra las mujeres durante el terrorismo de Estado, tema muy sensible y que lo toca el comité en este capítulo de Mujeres, Paz y Seguridad, que tiene normativa específica al respecto, porque ya en el 2016 había recomendado al comité, ¿no?, que el Estado uruguayo agilizara el proceso penal, también reparara, ¿no?, mediante reparación simbólica, digamos, mínimamente reconociendo todo este tipo de vulneraciones fundamentalmente basadas en la tortura y la violencia sexual a este grupo de 28 mujeres. Que está una denuncia que todavía no ha tenido, digamos, una culminación en su proceso, ¿no? No, tenemos solamente 2 sentenciados de los más de 100 denunciados a 12 años de inicio el proceso y que ha recibido, como decía, ya estas son las segundas recomendaciones de este comité, pero además tiene 2 audiencias ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Claro, yo les quería preguntar, ¿cuáles son las mayores resistencias para la gente que nos está escuchando en avanzar a estas normas de no discriminación hacia la mujer? ¿Cuáles son las mayores resistencias de nuestro país? Yo creo que quiero señalar un punto concreto que responde a eso porque es un retroceso que tiene que ver con la ley de tenencia compartida, ajá, donde el comité hace una observación al respecto de incluso recomendando una formación de parte de los jueces para que para que se considere las situaciones de violencia por detrás de las situaciones de violencia intrafamiliar por detrás de esas sentencias para otorgar la tenencia compartida. Y creo que eso se enmarca en este punto que decía la dificultad en términos de una ley de no discriminación, que es una recomendación que ya viene del 2016 promoviendo esa ley, y también en cuanto a aspectos concretos que hacen a diferencias jurídicas o, por ejemplo, los recursos para el acceso a la justicia, porque el acceso a la justicia está limitado a tus posibilidades de contratar
un servicio jurídico, porque incluso parte de algunas causas que hoy están pendientes es porque que hoy están en el tapete y de protección de las víctimas se dan porque el servicio de la universidad puede asumir, pero eso tiene un límite también. Entonces, las defensorías públicas sí, están desbordadas. Están desbordadas. Así lo están denunciando en el nivel hay toda gremial. una denuncia por parte también de los defensores públicos de la falta de recursos y la cantidad. Bueno, ese es un capítulo que también se repite, tiene que ver con un capítulo grande de recursos, pero también un obstáculo en comprender más de fondo los aspectos de discriminación, ¿no? Porque, bueno... A mí, te lo pregunto también porque estamos iniciando una campaña electoral, creo que en las últimas horas hay, no sé si fue el líder de Cabildo Abierto, que habla de ideología de género, es decir, sí, resistencias también que son de recursos, ni que hablar, pero también son de concepción. También son de concepción y creo que de alguna forma se han expresado en relación a algunos debates, y creo que ahora hubo un debate sobre la edad para contraer matrimonio. Que otra vez. Esa es otra recomendación que se reitera desde el 2008. Sí, o sea, Uruguay tenía los márgenes más escandalosos a nivel mundial que permitían que nuestros niños y nuestras niñas se casaran, las niñas a los 12 años, los niños a los 14. Luego, durante el gobierno del Frente, eso se modifica y se eleva ese estándar a los 16 años, que es todavía un estándar para ambos. Para ambos, con permisos de los padres. Pero el estándar universal es de los 18 años, porque una persona a los 18 años todavía está en crecimiento, está en maduración, está formando su personalidad. Entonces, permitir este tipo de unión, digamos, casi en plena adolescencia, en pleno desarrollo de un niño y de una niña, porque para la Convención de Derechos del Niño y de la Niña, de 0 a 18 años se entiende que son niños y niñas, ¿no? Con el margen de la adolescencia. Entonces, es absolutamente vulneratorio de todos los derechos. Esta es otra recomendación que Uruguay viene recibiendo, no solo de este comité, de Comité de Derechos del Niño, de Derechos Humanos, ¿Y qué pasa si el Estado no responde? Porque en algunas cuestiones el Estado no está respondiendo. Y no hablo de signo político, porque hay respuestas que no están desde hace años. Claro. ¿No? ¿Qué pasa? No hay sanción para esto. No hay sanción. Se supone que cuando un Estado ratifica una convención lo va a cumplir basado en principios de la Convención de Viena, que son principios de buena fe y cumplimiento de estas obligaciones que se autoobliga porque en esa buena fe que ponen los Estados unos en otros, en esa comunidad internacional, es donde radica, digamos, esa fuerza que se supone la comunidad internacional tiene para que los estados que ingresan a este club, digo siempre VIP, ¿no? De los que respetan los derechos humanos, porque son los que tienen mejor imagen para invertir, para generar el proyecto de desarrollo, que reciban apoyo también de la comunidad internacional, ¿no? Es decir, tienen una imagen que, si no se sostiene, también afecta definitivamente al país. Yo creo que los estados tratan, en general, de dar una buena imagen de sus cumplimientos de derechos. Efectivamente, estamos en un momento de disputa a nivel global sobre la concepción de derechos, y me parece que eso está en el debate cotidiano, tanto pasó acá con la ley de tenencia compartida u otras iniciativas que se plantean o que se anuncian, y tiene que ver, y también ni más ni menos que con la educación sexual integral, que creo que tiene repercusiones muy grandes cuando hablamos en relación a la violencia, ¿no? Porque justamente la falta de integralidad en la visión tratamos los temas como si fueran separados. ¿Tiene algo que ver la educación sexual de niñas y niños en las escuelas, en el sistema público de enseñanza, con la violencia después en las relaciones? En la apropiación del cuerpo de las mujeres, en cómo la cultura reproduce una visión patriarcal de la vida y de las relaciones humanas que tiene consecuencias concretas en la estimulación de esa violencia. Entonces, creo que en esas cosas está la disputa global sobre los derechos humanos y sobre las organizaciones de derechos humanos cae la responsabilidad de hacer
prédica sobre la integralidad de los derechos y bueno, y estar siempre luchando para avanzar en ellos. Pero esa disputa está. Se nos terminó el tiempo, quedan muchos temas pendientes y seguiremos hablando hasta conocer efectivamente todo el texto de estas recomendaciones y observaciones que recibe nuestro país. Lilian Celiberti, Flor de María Mesa, muchísimas gracias por estar acá. Gracias a ustedes por el espacio y para difundir también estas recomendaciones. Cómo no.